Un caballo salvaje, marcado por el abandono y las cicatrices del pasado, relincha su última esperanza bajo un cielo tormentoso. Su destino cambia cuando una joven con manos callosas y corazón de oro cruza su camino. Juntos, enfrentarán no solo sus heridas visibles, sino aquellas que llevan escondidas en el alma. Lo que nadie sabe es que este caballo indomable guarda un secreto. La sangre de campeones corre por sus venas. La finca El Robledal olía a tierra mojada y hierba recién cortada. El sol de la tarde pintaba de oro los campos donde Isabel, de 22 años, cargaba pacas de heno sobre sus hombros curtidos por el trabajo. Su overol estaba manchado de barro, sus trenzas rebeldes escapaban del sombrero, pero sus ojos verdes brillaban con determinación. «Isabel», gritó su abuelo desde el corral. El potro nuevo llegó. Isabel dejó caer la paca y corrió. Esperaba un caballo joven, quizás asustadizo pero sano. Lo que vio la dejó sin aliento. En el remolque había un mustango grisáceo, cubierto de cicatrices, con una herida infectada en el costado. Sus ojos, del color de la tormenta, ardían con una mezcla de furia y dolor. «Es un problema», gruñó el transportista. «Lo rescatamos de un corral de engorde. Dicen que mató a un hombre». El caballo pateó los barrotes, haciendo retumbar el metal. Isabel notó algo que los demás no vieron. En su cuello, casi oculta bajo la suciedad, había una marca de hierro en forma de estrella. El símbolo de los famosos caballos de carreras de los Mendoza. «No es un asesino», susurró Isabel, acercándose. «Es un sobreviviente». El mustango dejó escapar un bufido, pero cuando la joven extendió lentamente la mano, algo increíble ocurrió. Se quedó quieto, oliendo sus dedos temblorosos. Por un segundo, en sus ojos salvajes, Isabel juró ver una pregunta. «¿Tú también sabes lo que es tener el alma rota?». En ese instante, bajo la lluvia que comenzaba a caer, nació un pacto silencioso. El establo olía a antiséptico y hierbas medicinales. Isabel había convertido el viejo granero en una enfermería improvisada para el mustango, al que ahora llamaba Tormenta por los oscuros remolinos de su pelaje. La herida en su costado supuraba a pesar de los cuidados, y cada vez que ella intentaba limpiarla, Tormenta retrocedía con un relincho de dolor que partía el alma. «Tranquilo, guerrero», murmuraba Isabel mientras aplicaba una compresa de manzanilla. «Sé que duele». El tercer día, todo empeoró. Tormenta se negó a comer. Sus ojos brillaban con fiebre, y cuando Isabel entró al establo, la recibió mostrando los dientes. Por primera vez, dudó. ¿Estaría equivocada? Quizás este caballo era realmente peligroso. Esa noche, mientras la lluvia azotaba los cristales, Isabel se sentó en la paja frente a Tormenta, sin tocarlo, simplemente hablando. «Yo también tuve miedo después del accidente», confesó en voz baja, jugando con el anillo de su abuelo. «Cuando perdí a mis padres, juré que nunca más querría a nadie. Pero el abuelo, él no se rindió conmigo». Tormenta alzó lentamente la cabeza. Una gota de agua cayó de su crin como una lágrima. Al amanecer, ocurrió el milagro. Isabel encontró a Tormenta de pie, oliendo el cubo de avena que había dejado. Cuando ella se acercó, no retrocedió. Permitió que le cambiara el vendaje, e incluso rozó su hocico contra su brazo en un gesto que hizo que el corazón de Isabel diera un vuelco. Pero el verdadero desafío llegó esa tarde. Don Ramón, el adinerado dueño del hipódromo, apareció en la finca con sus botas relucientes y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ese animal es de mi criadero», afirmó señalando la marca de la estrella. «Un Mendoza no pertenece a una finca miserable. Lo reclamo». Isabel se interpuso entre Tormenta y el hombre, sintiendo como el caballo tensaba sus músculos detrás de ella. «Aquí está su documentación», replicó el abuelo con calma falsa, mostrando papeles. «Comprado legalmente». Don Ramón no se inmutó. Sus ojos se posaron en Tormenta con avaricia. «Ese caballo vale más que toda su tierra. Tienen hasta mañana para devolverlo». Cuando se marchó, Isabel encontró a Tormenta temblando en un rincón, como si reconociera el olor de su antiguo infierno. Ella se arrodilló junto a él, jurando en silencio que nadie volvería a lastimarlo. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cómo protegerlo de un hombre que lo quería de vuelta a cualquier costo? El sol apenas comenzaba a colorear el cielo cuando Isabel despertó con un propósito claro. Tormenta necesitaba recuperar su fuerza, no solo física, sino esa esencia salvaje que Don Ramón y otros como él habían intentado aplastar. Con determinación, llevó al mustango al prado trasero,
donde el roble centenario extendía sus ramas como brazos protectores. Hoy empieza tu verdadera curación, susurró, desatando la cuerda que lo sujetaba. Tormenta permaneció inmóvil al principio, sus orejas moviéndose como radares, desconfiando de esta nueva libertad. Isabel caminó lentamente hacia el centro del campo, con un movimiento que había practicado desde niña. Silbó suavemente. El sonido, agudo y claro, resonó en el aire de la mañana. Por un instante, nada ocurrió. Luego, como si algo ancestral despertara en él, Tormenta alzó la cabeza con brío y comenzó a trotar. No era el andar cojo del caballo herido, sino el paso seguro de un animal que recordaba su poder. Isabel contuvo el aliento cuando Tormenta aceleró, transformando el trote en un galope que hacía temblar la tierra. Sus cascos levantaban terrones, su crin ondeaba como banderas de guerra, y por primera vez, Isabel vio lo que otros no habían podido ver. No era un animal roto, era un huracán con forma de caballo. Pero la magia del momento se rompió cuando Tormenta, en medio de su carrera, pisó mal y cayó de rodillas con un relincho de dolor. Isabel corrió hacia él, el corazón en la garganta. Tranquilo, tranquilo. Lo calmó, palpando su pata delantera. No había fractura, pero la debilidad por semanas de inactividad era evidente. Tormenta resopló, sus costados subían y bajaban rápidamente. Cuando sus ojos se encontraron con los de Isabel, había algo nuevo en ellos: frustración, como si entendiera lo cerca que había estado de reconquistar su esencia. Isabel pasó la mano por su cuello sudoroso. Lo lograremos, prometió. Juntos. Esa tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, Isabel comenzó un nuevo ritual. Cada mañana, ejercicios suaves. Cada tarde, masajes con aceites que el abuelo preparaba con hierbas secretas. Y cada noche, Isabel le hablaba de sus sueños, de sus padres, de cómo el abuelo la había salvado de la oscuridad. Una semana después, el milagro ocurrió. Tormenta no solo caminaba sin cojear, sino que al ver a Isabel acercarse con el arnés, se inclinó voluntariamente para recibirlo. El gesto fue tan inesperado que las lágrimas nublaron la vista de la joven. ¿Ves?, le dijo mientras le ajustaba las correas. Eres mucho más fuerte de lo que creías. Pero el verdadero desafío estaba por llegar. Esa misma tarde, mientras Isabel ensayaba con Tormenta los primeros ejercicios de doma suave, un ruido de motores interrumpió la paz. 2 camionetas negras avanzaban por el camino polvoriento hacia la finca. En la primera, don Ramón sonreía con suficiencia. En la segunda, una figura inesperada, un hombre alto, con cicatrices en las manos y una mirada que heló la sangre de Isabel. Ahora sí, murmuró el abuelo, acercándose. El verdadero dueño de los Mendoza ha venido a reclamar lo que es suyo. Tormenta, al ver al recién llegado, retrocedió con un relincho que era puro terror. Isabel no lo pensó 2 veces. Se interpuso entre ellos, desafiante. El hombre de las cicatrices bajó lentamente de la camioneta. Sus palabras cayeron como piedras. Ese caballo nació para correr, no para ser la mascota de una campesina. Y hoy, lo llevaré de vuelta al lugar donde pertenece. Isabel sintió como Tormenta temblaba detrás de ella. Pero esta vez, no era solo miedo lo que detectaba en él. Era rabia. La misma rabia que ardía ahora en su propio pecho. El aire se espesó como melaza mientras el desconocido avanzaba. Sus botas de cuero crujían sobre la tierra seca, cada paso una sentencia. Isabel sintió las manos sudorosas al aferrarse al ronzal de Tormenta, cuyo calor contra su espalda era el único ancla en aquel momento que parecía dilatarse eternamente. Alonso Mendoza, se presentó el hombre, deteniéndose a 3 metros de distancia. Las cicatrices en sus manos brillaban bajo el sol como serpientes pálidas. Y ese, señaló a Tormenta con un mentón curtido, es Relámpago, hijo de mi mejor yegua, no un mustango cualquiera. Isabel tragó saliva. Notó el cambio en Tormenta. No, Relámpago, al escuchar aquel nombre. Un temblor recorrió su cuerpo, pero no de miedo. Era memoria de algo terrible. Don Ramón se acercó con su sonrisa de cocodrilo. La documentación, viejo. Alonso aquí es el legítimo dueño del pedigrí. Sacó un sobre grueso del bolsillo interior de su chaqueta. Pero somos hombres razonables. Digamos, 100,000 pesos y nos olvidamos del asunto. El abuelo de Isabel gruñó. Esa marca fue quemada sobre heridas abiertas. Mírenle las patas traseras, llenas de cicatrices de látigo. Así tratan a sus campeones.
Alonso Mendoza no se inmutó. Los campeones se forjan con fuego y dolor. Niña, escupió hacia Isabel. Ese animal tiene sangre ganadora. Lo entrenaré hasta que recuerde lo que es ganar, o lo sacrificaré. Fue entonces cuando todo cambió. Tormenta relinchó con una fuerza que hizo retroceder a los caballos en las camionetas. Isabel sintió el poder contenidos en esos músculos, la furia ancestral que hervía bajo la piel del animal, y supo lo que debía hacer. Pruebe que es suyo, desafió Isabel, la voz más firme que nunca. Monte. Ahora. Si él lo acepta, se lo llevan. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Alonso. Don Ramón abrió la boca para protestar, pero el entrenador levantó una mano. Conozco este juego. Se quitó la chaqueta, revelando brazos tatuados con fechas y nombres de caballos. Pero cuando caigas de ese lomo y te rompas el cuello, no demandes. Isabel llevó a Tormenta al centro del corral. El caballo respiraba agitado, sus hollares dilatados. Confía en mí, le susurró al oído mientras le colocaba la montura básica que habían estado usando. Sé lo que hicieron. Hoy les demostramos a ambos que el pasado no nos define. Alonso se acercó con arrogancia, tomando las riendas con el movimiento seguro de quien había domado cientos de caballos. Pero cuando su pie tocó el estribo, Tormenta se transformó. El caballo se alzó como un demonio surgido del infierno, sus cascos plateados brillando contra el cielo azul. Alonso, experto como era, se mantuvo agarrado por un milagro. Isabel contuvo el aliento. Era exactamente lo que había previsto. «Controla a tu bestia», gritó don Ramón, pero ya era tarde. Tormenta cargó hacia la cerca a velocidad imposible, girando en el último segundo para que Alonso chocara brutalmente contra los postes de madera. El hombre cayó como un saco de huesos, la respiración entrecortada. El silencio fue absoluto. Hasta los pájaros dejaron de cantar. Tormenta regresó al trote hacia Isabel, sus ojos ahora claros, liberados. Alonso se incorporó con dificultad, la camisa rasgada y el orgullo hecho añicos. Ese no es mi caballo», tosió, escupiendo tierra. «No», confirmó Isabel, acariciando el hocico sudoroso de Tormenta. «Es mío, por elección propia». Don Ramón palideció al ver las cámaras que los trabajadores vecinos habían sacado. Las redes sociales ya ardían con el video del caballo fantasma que humilló al famoso entrenador. La derrota era pública, y en el mundo hípico, eso valía más que cualquier documento. Pero cuando los vehículos se marcharon levantando polvo, Isabel notó que Tormenta seguía tenso, mirando hacia el camino como si supiera que esto no había terminado. El abuelo se acercó, poniendo una mano callosa sobre su hombro. «Los Mendoza no olvidan, nieta. Y ese caballo vale más de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar». Mientras el sol se ponía, Isabel juró proteger a Tormenta de los secretos que aún pesaban sobre ellos. Porque ahora sabía una verdad aterradora. Aquel no era un simple caballo de carreras. Era un testigo. Y los testigos, cuando valen millones, suelen ser silenciados. 6 meses después, el otoño pintaba de oro los campos de El Robledal. Isabel observaba desde la cerca mientras Tormenta galopaba libre por el prado, su cuerpo musculoso moviéndose con una gracia que quitaba el aliento. Las cicatrices ya no sangraban, pero seguían allí, como recordatorios silenciosos de batallas pasadas. La noticia del incidente con Alonso Mendoza había corrido como pólvora. Los periódicos deportivos lo llamaban el escándalo del caballo fantasma, y aunque don Ramón intentó demandarlos, las pruebas de maltrato animal encontradas en sus instalaciones lo obligaron a retirarse discretamente de la escena hípica. Una mañana, mientras Isabel cepillaba el lustroso pelaje de Tormenta, una limusina negra apareció en el camino polvoriento. De ella bajó una mujer mayor, vestida sencillamente pero con una presencia que llenó el establo. «Soy Valeria Mendoza», presentó, sus ojos azules idénticos a los de Tormenta. «Vine a conocer al hijo de Estrella Fugaz, mi yegua campeona, y a la joven que le devolvió su dignidad». Isabel contuvo el aliento. Valeria explicó cómo Alonso, su sobrino, había estado experimentando con cruzas prohibidas para crear caballos más agresivos para las carreras. Tormenta había sido su mayor fracaso, y su mayor éxito. «Tiene la fuerza de los mustangos y el linaje de los Mendoza», dijo Valeria, extendiendo un documento. «Quiero que sea tuyo legalmente. Y si aceptas, me gustaría entrenarte. Tienes un don con los caballos que no se ve desde hace generaciones».
El día que Tormenta e Isabel compitieron por primera vez en el pequeño hipódromo local, nadie esperaba mucho de la pareja. Pero cuando cruzaron la meta 3 cuerpos delante de los demás, el estadio estalló en aplausos. No era solo velocidad lo que mostraban, sino esa conexión especial que solo surge cuando 2 almas rotas se ayudan a sanar. Hoy, la finca El Robledal alberga el primer santuario para caballos de carreras retirados. Isabel y Tormenta, ahora una leyenda viva, entrenan a otros como ellos, los olvidados, los lastimados, los que todos daban por perdidos. Cuando los visitantes preguntan en secreto, Isabel solo sonríe y señala a Tormenta, quien levanta la cabeza orgulloso al escuchar su nombre. Porque ambos saben la verdad, no se trata de domar el espíritu salvaje, sino de encontrar a alguien dispuesto a galopar a su lado, hacia horizontes que ni el destino más cruel puede arrebatar.